nos preguntarán por qué abordar el tema de la exploración minera, ¿no? Definitivamente, quienes estamos participando en esta mesa somos conscientes de que la sostenibilidad del sector va a estar basada definitivamente en la posibilidad del desarrollo en la actualidad de proyectos mineros de exploración. O sea, las futuras minas definitivamente van a nacer producto de lo que podamos o no podamos hacer el día de hoy. Y justamente ese es un reto que va, si bien también tiene alcances legales, no solo se queda en ello. Estamos hablando de un reto de políticas, un reto económico, y definitivamente lo que queremos aportar a partir de este conversatorio es justamente algunas ideas o sugerencias para impulsar. Y empezamos este conversatorio trayendo algunas cifras, ¿no? Lamentablemente, al día de hoy, el Perú ha perdido atractivo para invertir. Las causas pueden ser muchas, pero efectivamente la percepción de muchos de los inversionistas del sector es que quizás ya Perú no sea el primer destino para sus inversiones en minería. Y eso es más que evidente. En la última encuesta Fraser, por ejemplo, nuestro país ha pasado de una posición de 34 a 42, por ejemplo, de 84 jurisdicciones. O sea, estamos, digamos, incluso a mitad de tabla, y que en realidad, simplemente para comentarlo, la encuesta Fraser en realidad es una encuesta vinculada a identificar las percepciones de los inversionistas o de los actores que están involucrados en el sector minero. Y para llegar a esta puntuación, en esta encuesta, básicamente hay dos factores, ¿no? Uno es el potencial minero, en el cual definitivamente nuestro país todavía tiene una posición bastante expectante, o sea, una posición, por ejemplo, de 24 de 84 jurisdicciones, lo cual evidentemente se refleja en el potencial geológico que nuestro país pueda tener. Pero como todos sabemos, eso no es suficiente, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos un potencial geológico muy interesante, muy atractivo, no es que sea el único factor para que un inversionista venga al país. Y el otro factor, el otro peso para esta encuesta es el de percepción de políticas. Percepción de políticas en el sentido de aspectos regulatorios, aspectos sociales, y ahí, lamentablemente, nuestra posición está muy, muy por debajo de la media. Estamos en el puesto 69 de 84. Incluso jurisdicciones en Argentina, provinciales como Salta, San Juan, Santa Cruz, están muy por delante nuestro, además de Chile, Colombia, Ecuador y México. Entonces, definitivamente hemos perdido atractivo para las inversiones. En ese contexto, ¿qué implica la exploración? Todos sabemos que la exploración es una actividad de alto riesgo. De 1000 prospectos, 100 llegan a hacer un proyecto de exploración, y de estos 100, al menos uno podría terminar materializándose en una mina. Entonces estamos en una actividad altamente riesgosa. Y cuando estamos frente a una actividad riesgosa, pero que eventualmente puede generar un rédito, ¿cuál es la tarea que debiera tener el Estado? Básicamente, generar incentivos. Generar incentivos para que los privados inviertan en una actividad que sabemos que muy probablemente no va a tener frutos. Como les digo, de 1000 prospectos, 100 son proyectos de exploración, y de esos 100 uno termina materializándose en una mina. Entonces, es una inversión riesgosísima. Entonces, cuando hablamos de generar incentivos, lo que corresponde al Estado, sobre todo, es asumir determinados riesgos también, pero es garantizar el tema, por ejemplo, regulatorio. Si el privado asume el riesgo económico, el Estado debiera garantizar o asumir el riesgo regulatorio. Entonces, ¿cómo se generan estas condiciones? Condiciones mínimas, porque, como les comentaba, la exploración es una actividad riesgosa y es una actividad que requiere de tener condiciones mínimas, sobre todo para levantar fondos, ¿no? O sea, levantar fondos, y por lo general esos son fondos en el exterior. Entonces, ¿cómo materializar esa inversión? Generando condiciones mínimas de seguridad y predictibilidad de los inversionistas.
Y traigo a colación, justo hace no más de 3 días salió una noticia a propósito del Ministerio de Energía y Minas, indicando que, por ejemplo, entre enero y agosto del 2022, la inversión en exploración había aumentado significativamente frente al periodo anterior del 2021, o sea, más de 40%. Parece una cifra alentadora, pero habría también que ir un poco a identificar de qué tipo de exploración estamos hablando. La mayoría de este monto, o lo más significativo, está vinculado a lo que se llaman los proyectos brownfield. O sea, estamos hablando de proyectos consolidados en los cuales se buscan nuevas reservas alrededor de las minas existentes. Pero los proyectos greenfield, o sea, la inversión en proyectos greenfield no termina o no resulta siendo significativa frente a este monto. Entonces, si bien esta cifra podría ser alentadora, no lo es del todo, porque el grueso de esta inversión está concentrada en lo que es exploración en proyectos brownfield, o sea, exploración básicamente ya sea de confirmación de reservas o búsqueda de nuevas reservas alrededor de unidades mineras consolidadas. Entonces, tomando como referencia ese punto, hay una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Hace poco ha sido el Perumín y la mayoría de nosotros hemos estado ahí o hemos recibido información que se ha dado en ese foro. Y una de las preguntas que siempre hacen es, ¿cuánto toma obtener permisos de exploración? Y lamentablemente en nuestro país, a diferencia de otros, para exploración estamos hablando de un promedio entre 10 o 12 meses a 20 inclusive. Y estamos hablando que no solo se necesitan, digamos, permisos, key permits, o sea, permisos específicos, como por ejemplo un estudio ambiental, un instrumento ambiental o la autorización de inicio de actividades, sino también otra serie de permisos que pueden pasar pues de CIRA, autorizaciones de agua, autorizaciones de extracción y colecta de produces, CERFOR. Entonces, estamos hablando de una gran cantidad de permisos para una actividad que no necesariamente termina siendo de alto impacto en términos ambientales o sociales. Entonces, eso es algo que lamentablemente no ha sido concientizado a diferencia de nuestros vecinos. Entonces, por ejemplo, en el caso de estudios ambientales o inicio de actividades, ¿no? Cuando se aprobó en el 2017 un nuevo reglamento ambiental de exploración, positivamente, previamente se había identificado como proyectos que no debieran, digamos, estar sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental y tener una certificación ambiental, aquellos, por ejemplo, que consideren hasta 20 plataformas, lo cual parecía sensato. Sin embargo, en la misma norma se creó una suerte de instrumento ambiental sui generis, que es la ficha técnica ambiental, con lo cual nuevamente volvemos a que el titular minero, el administrado, tiene que tocar la puerta de la administración del Estado para obtener un permiso. Entonces, por ejemplo, eso no ocurre en Chile, en donde, por ejemplo, dependiendo de las regiones, incluso no se requiere de un estudio ambiental para exploraciones, ya sea entre hasta 20 o 40 plataformas, dependiendo de la región. ¿Y eso significa acaso que se están relajando los estándares ambientales o las condiciones que se debieran cumplir para una inversión responsable? No. Y eso es algo que muchas veces no logramos internalizar, sobre todo en foros sociales o en la prensa, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar que el hecho de que no sea exigible un estudio ambiental significaría que el titular o el administrado puede hacer cualquier cosa, cualquier destrozo, y no es así. El hecho de que no requiera de un instrumento ambiental te sujeta a las condiciones que pueden estar en una norma y te sujetan a la fiscalización que pudieran tener todos los entes gubernamentales, donde el principal pues, es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, el hecho de no tener un instrumento ambiental no significa que el titular minero o el administrado pueda hacer lo que quiere. Hay una infinidad de disposiciones técnicas, normativas, ambientales que va a cumplir sin la necesidad de contar con un instrumento de gestión ambiental. Entonces, eso es algo que lamentablemente pues, no ha calado en la administración pública, en aquellos que regulan estos temas, y se prefiere que el administrado toque la puerta siempre de la administración
para pedirle o solicitarle un permiso, lo cual en otras jurisdicciones no es así, como lo he comentado. E incluso se impulsa bastante el tema de aprobaciones automáticas, ¿no? Ese es una figura que tanto en Chile, incluso en Colombia, en temas ambientales, se usa bastante, pero claro, eso traslada la carga al Estado a que tenga que ejercer un rol fiscalizador robusto. Y no está mal, pero liberas al administrado de lo que todos escuchamos muchas veces, de esta tramitología, ¿no? Entonces, en la aprobación, evaluación de permisos, sobre todo ambientales y para exploración, pareciera ser un tema, una traba, algo engorroso. O sea, podría, considerándose, por ejemplo, como la propia norma lo señala, que proyectos de baja intensidad, como son exploraciones hasta 20 plataformas, no requieren un estudio de impacto ambiental, ni siquiera una ficha técnica ambiental. Sin embargo, la mayoría de las veces en los procedimientos ambientales, incluyendo la exploración, se sujeta a evaluación, se sujeta a un silencio negativo, cuando quizás no se ha evaluado a fondo si efectivamente estas actividades son de alto impacto. Al menos en el caso de exploración, no lo son. Otro tema también que muchas veces se escucha es, pues, se cumplen los plazos legales son eficientes, y la verdad es que todos los que estamos involucrados en gestión de permisos o en desarrollo de proyectos sabemos que lamentablemente los plazos legales pues se respetan muy poco, ¿no? Y eso también va del lado de generar una institucionalidad. Y hay casos, evidentemente, en donde el Estado no ha dotado de los recursos suficientes a los funcionarios públicos, ¿no? Esto no es necesariamente una crítica al funcionario público, sino inclusive al propio gobierno, que no dota de recursos suficientes. O sea, no es posible que en algunas direcciones o en algunos órganos en algunos organismos públicos no se tenga funcionarios suficientes para atender la demanda de los administrados. Y evidentemente esa excesiva carga hace que los permisos tarden en aprobarse. Entonces hay una falta de institucionalidad sumada al hecho político, como muchos de nosotros lo hemos visto, de que hay una alta rotación de funcionarios. Entonces, la alta rotación de funcionarios hace que evidentemente no se tenga capacidad suficiente para darle continuidad a las evaluaciones o a los procedimientos. Llega un funcionario nuevo, como es lógico, evidentemente, tiene que empaparse nuevamente con el expediente y volver a revisar quizás lo que ya se había avanzado. Entonces, eso es algo que se ve muy a menudo. Y también, simplemente para cerrar esta primera aproximación, en el tema al que se viene discutiendo del IGB, ¿no? De las devoluciones de IGB para exploración. Ese es un tema que, por ejemplo, año a año se viene prorrogando, pero anualmente, cuando sabemos que eso no da predictibilidad. O sea, no puede estar peleándose todos los años o haciendo campañas todos los años para que se vuelva a ampliar el plazo para la devolución de IGB a las empresas exploradoras, mineras y petroleras, porque definitivamente eso no genera predictibilidad, no genera confianza en los inversionistas. Entonces, el hecho de que se haya venido prorrogando año a año genera incertidumbre. Por lo general, siempre cuando se ha requerido al Congreso ampliar el plazo, se ha propuesto que sea entre 3 a 5 años, cuanto menos, sabiendo que incluso un proyecto de exploración tiene una duración promedio mucho mayor a eso. Entonces, es evidente que, por ejemplo, desde una perspectiva tributaria, un impuesto como el IGB se supone que está estructurado bajo una técnica de impuesto valor agregado, pero si sabemos que la exploración es una actividad sumamente riesgosa, es muy probable que el 95% de las exploraciones no resulten siendo exitosas. Entonces, evidentemente ahí no hay ningún valor agregado para que el impuesto se aplique, y por eso es que hay una racionalidad técnica de la devolución. Sin embargo, lamentablemente muchas veces esto no es tomado en cuenta. O sea, la razonabilidad, la racionalidad
técnica, la racionalidad económica de una actividad como la exploración no necesariamente se traduce o se traslada a la regulación. Y eso es algo que es transversal. O sea, muchas veces las normas no se condicen con la realidad de las operaciones y en minería mucho más, ¿no? O sea, la operación avanza a un ritmo mucho más acelerado, la regulación no. Entonces estamos siempre, digamos, con esa falencia. Y eso termina traduciéndose indefectiblemente en no generar un ambiente favorable, predecible, para crear incentivos a la inversión en exploración. Ahorita todos somos conscientes de que, por ejemplo, es muy probable que estemos atravesando próximamente pues, un nuevo superciclo. Hace poco leí un informe de Goldman Sachs donde al cobre, por ejemplo, se le califica como el nuevo petróleo, ¿no? Con una tendencia alcista hacia el 2025. Entonces, estamos preparados para llegar al 2025, que es a la vuelta en la esquina, con proyectos mineros ya consolidados, con exploraciones pasando una etapa de factibilidad. Lamentablemente no es así. O sea, en el futuro cercano, después de que Yabeco, no vemos un proyecto que pueda salir a la luz en el corto plazo. Y eso va a terminar siendo contraproducente para el propio sector. Entonces, debemos, digamos, manejar justamente esas expectativas y mirar hacia adelante. Diego, por favor. Gracias, Miguel. Flora, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Flora, creo que querías hacer una breve introducción. Sí. Básicamente, Miguel Ángel ha tocado varios temas importantes de la exploración minera. Quería saber cuál sería tu punto de vista, o de repente podemos organizarnos y tratar alguno de los temas, por ejemplo, que puede ser la concesión minera, por ejemplo. Sí, sin duda. Yo creo que todos los puntos que Miguel ha mencionado los comparto en su integridad, en el sentido de que, sin duda, la exploración minera, y eso es un poco lo que con Miguel Ángel conversábamos antes de iniciar este webinar. ¿Qué título le poníamos al webinar? En su momento fue una discusión muy extensa, porque, claro, hay varios problemas y varios asuntos que el sector minero tiene que enfrentar a diario y que de alguna manera representan obstáculos para los inversionistas a nivel de exploración minera o también a nivel de explotación. Resaltamos el tema de exploración minera porque, como bien ha explicado Miguel Ángel, no avisoramos de que esta sea, o mejor dicho, esta parte o sección del sector minero esté muy, por lo menos en discusión sobre cómo implementar mejoras para la implementación de nuevos proyectos de exploración minera. Más bien se ha dejado un poco de lado en los últimos años. Pese a que, como bien ha dicho Miguel Ángel, es quizás la base de todo proyecto de explotación y en realidad de toda industria minera de cualquier país, siendo la división más importante, por lo menos desde mi punto de vista, porque es la que es más dinámica, la que requiere mayor inversión y la que cualquier Estado debe incentivar su promoción. En esa línea, en este webinar lo que quiero trasladarles es ciertos aspectos puntuales que en la práctica hemos visto que suelen ser los más engorrosos para aquellos proyectos de exploración a desarrollarse en el Perú y que de alguna manera podemos revertir, ¿no? Y como bien decía Flora, quizás lo más importante o el paso número uno para cualquier proyecto de exploración minera y también eventualmente de explotación es tener una concesión minera. Actualmente, ya desde el 2020 tenemos un nuevo reglamento de procedimientos mineros, pero lamentablemente y pese a la buena voluntad que los legisladores han tenido al momento de redactar este reglamento, los plazos que se han considerado lamentablemente no se cumplen, son irrisorios en algunos casos, y producto muchas veces de vacíos legales del propio reglamento y que en este eventual curso que se lleve en Yerens vamos a desarrollar ya más en detalle, ¿no? Pero, digamos, lo cierto está que la realidad supera la norma y actualmente la obtención de una concesión minera, imaginemos, en la cual existe inclusive un procedimiento de remate para los que conocen estos procedimientos, puede tomar hasta 9 meses. Entonces, claro, para un inversionista extranjero que se le dice, oye, en el reglamento de procedimientos mineros, una concesión minera la puedes tener en, según lo que dice la norma, 37 días hábiles,
pero que luego de 3 meses, 4 meses no llega a tener su título de concesión minera, genera una sensación de incertidumbre y en realidad de una perspectiva informalista por parte de la administración pública, porque prácticamente no hay una confianza que el inversionista puede tener respecto a la autoridad, porque piensa de que la letra, o mejor dicho, el reglamento, está escrito, pero no se cumple. Entonces, esto lamentablemente es una problemática que, digamos, está globalizada, por así decirlo, y en nuestro país particularmente en diferentes instituciones. Pero lo cierto está que eso, sin lugar a dudas, desincentiva que haya nuevas inversiones en materia de exploración. Eso solo para hablar del tema de concesión minera, que es un tema muy amplio, pero si nos vamos un poquito más allá y damos el siguiente paso, imaginemos que ya tenemos una concesión minera, otro obstáculo que el inversionista o potencial inversionista tiene que afrontar es la certificación ambiental. Como bien decía Miguel Ángel, en muchos países los proyectos de bajo impacto no cuentan con restricciones a nivel ambiental muy rígidas o la obtención de permisos o certificaciones ambientales muy engorrosos, toda vez que el impacto ambiental que generan es bajo. En nuestro país se trató de homologar a partir del 2017 esta figura, una figura un poco más flexible para que de alguna manera los proyectos de exploración salgan o cuenten con certificaciones ambientales más rápido. Para esto se crea esta figura que mencionaba Miguel Ángel, que es la ficha técnica ambiental. Lo interesante es que, si bien la norma dice que la ficha técnica ambiental la aplicará para proyectos de exploración minera de bajo impacto, la autoridad, en este caso la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, aprobó posteriormente una serie de criterios que, digamos, no están en el reglamento oficial, pero que restringen aún más la aplicación de esta ficha técnica ambiental, con lo cual el mecanismo que originalmente fue diseñado para destrabar proyectos o incentivar el desarrollo de proyectos de menor escala en materia de exploración, a la larga se hace una certificación que pocas veces resulta realmente beneficiosa para la ejecución de proyectos de exploración. Entonces, se limita el ámbito de aplicación. Y en tercer término, imaginemos que ya tenemos esta certificación ambiental. Un nuevo obstáculo que tiene que enfrentar todo inversionista en materia de exploración es la obtención de la autorización en sí misma para ejecutar la actividad de perforación o exploración minera, porque es quizás digamos, el punto más delicado, más complicado, porque si bien, y repito nuevamente, la norma puede establecerse un plazo de 30 días hábiles para obtener este permiso, en la práctica hay proyectos que demoran hasta un año en tener esta autorización de exploración. Entonces, esto principalmente porque, digamos, no se ha regulado adecuadamente cómo estas autorizaciones de exploración deben ser emitidas, sobre todo en aquellos casos que hay pueblos originarios, el famoso tema de consulta previa, un tema que para el caso de la exploración no ha sido desarrollado de una manera adecuada y que de alguna manera restringe la emisión de una manera rápida de estas autorizaciones de exploración, toda vez de que la consulta previa se ha regulado, se ha diseñado quizás para proyectos de explotación o proyectos que tengan un impacto alto a derechos colectivos de los pueblos originarios. Sin embargo, no se ha regulado con los ojos de proyectos de bajo impacto, con lo cual se le aplican los mismos requisitos, las mismas restricciones y parámetros de protección de los derechos colectivos a tanto proyectos de explotación que tienen un alto impacto como a proyectos de exploración, lo cual de alguna manera pues genera demoras irrazonables, por lo menos, ¿no? Entonces, un poco la finalidad que creo que debemos tener todos es ver cómo tratamos dentro de la legalidad que nos permiten las normas, encontrar algunos atajos o estrategias para la gestión de los permisos a nivel en materia de proyectos de exploración que nos permitan reducir tiempos y con ello costos, ¿no? Entonces, un poco por ahí, Flora, va esta primera aproximación, ¿no? Entonces, de cómo podemos mejorar el sector minero en el desarrollo de proyectos de exploración. Gracias, Diego. Hay una pregunta de Gabriel Lauria, que también, tal vez, no sé si Miguel Ángel también lo podría contestar, es que si no se presenta algún instrumento de gestión, ¿cómo se puede realizar el proceso de fiscalización? Sí, mira, justo, y es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque digamos que muchas veces está en nuestra mente de si no tengo compromisos específicos que están plasmados en un instrumento de gestión ambiental, ¿qué vamos a fiscalizar? Pero justamente la finalidad de normas
en el caso, por ejemplo, de actividades de baja intensidad, es estandarizar. O sea, se pueden establecer, y al menos al día de hoy en el Reglamento Ambiental de Exploraciones existen ciertas condiciones técnicas u obligaciones que podrían ser mejoradas, obviamente, como cualquier cosa, pero es lo que debería cumplirse. Si tengo estandarizado medidas técnicas de manejo ambiental para una actividad de baja intensidad, justamente eso es lo que la autoridad podría fiscalizar. Y es como funciona en otras jurisdicciones, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que tenga un proyecto en Chile con 10 plataformas que no tiene certificación ambiental, no significa que la autoridad ambiental en ese país no sepa qué fiscalizar, porque hay manuales, hay disposiciones, hay reglamentos que son estándares para cualquier tipo de actividad de exploración de baja intensidad y es justamente lo que la autoridad fiscalizaría, ¿no? Entonces, ojo que el hecho de que se proponga de que no haya o que no necesariamente haya una certificación ambiental para una actividad de baja intensidad no significa que se relajen las condiciones. O sea, lo que tratamos o lo que en todo caso se trata de discutir en foros como este es, miren, o sea, la idiosincrasia muchas veces de nuestro país es, para cualquier cosa pídeme una licencia. Voy a abrir una bodega, pídeme una licencia. Voy a hacer tal cosa, pídeme una autorización. Voy a hacer tal otra, pídeme una autorización, un permiso. Entonces, incluso todos somos conscientes que esa excesiva tramitología o de permisos más bien lleva a muchos actores, no estoy hablando de minería, sino en general, a la informalidad. Entonces, eso es algo que se debiera abordar. O sea, hay mecanismos y justamente, y se va a ver justamente en el programa que se va a desarrollar con Gerens, es, oigan, busquemos soluciones creativas, innovadoras para reducir carga regulatoria sin que ello significa reducir estándares de cumplimiento, ¿no? Por ahí va mi participación. Sí, en línea yo particularmente con Miguel Ángel, en efecto la tendencia internacional es reducir la obtención de permisos y más bien confiar, entre comillas, más en los administrados y que sea una fiscalización posterior que, de ser el caso ante la detección de un incumplimiento, sancione al administrado. De hecho, en Estados Unidos, la obtención de un instrumento de gestión ambiental es, digamos, extraña. O sea, solo se tramita para aquellos proyectos, por ejemplo, de alcance federal, que tienen un impacto totalmente significativo al ambiente, inclusive traspasan diferentes jurisdicciones, porque como saben, estas jurisdicciones son a nivel de Estado. Y más bien, los proyectos internos no tienen que tener una certificación ambiental previa, simplemente tienen que regirse y cumplir con las normas ambientales aplicadas para control de emisiones, control de vertimientos, y es todo. Obviamente hay una alta fiscalización y las multas también, en algunos casos, pueden llegar a quebrar a los proyectos, o sea, a las empresas que incumplen claramente las normas ambientales. Con lo cual, si bien, digamos, podría verse, oye, digamos, en un estado, que debía administrar un estado de indefensión ante un estado, digamos, muy punitivo, lo cierto está que a la larga las normas en materia ambiental, por lo menos en Estados Unidos, son de fácil cumplimiento, o sea, de fácil comprensión. Y creo que eso es algo que también va en línea con lo que nos falta en el Perú, ¿no? La redacción de muchas de las normas a nivel ambiental son tan complicadas, digamos, son tan complejas de entender, de hecho necesitan prácticamente abogados siempre para poder interpretarlas, que a la larga hace que sea muy costoso el cumplimiento y de alguna manera que muchos administrados prefieran tener un instrumento de gestión ambiental con una tabla o una matriz de cumplimiento que les diga, ok, ya, lo que está en mi instrumento de gestión ambiental es lo que tengo que cumplir y pocas veces pues recurro a la norma porque me es más complicada. En Estados Unidos es al revés, o sea, es, oye, la norma es fácil de leer, es fácil de cumplir las obligaciones, entonces no tengo que gastar más en un instrumento de gestión ambiental. Y solo para cerrar, por ejemplo, en Estados Unidos, los instrumentos de gestión ambiental para estos proyectos de gran envergadura no son de costo del administrado, sino el costo lo asume el Estado, el cual lo elabora y lo impone una vez el proyecto se ejecute. Sí, sí. Con el tiempo pareciera ser que las normas se han ido haciendo más estrictas o mucho más papeleos, más permisos. Me preguntaba, ¿y antes cómo era que se hacía o en todo caso el tema ambiental ha tenido más preponderancia o quién lidera el hecho de que pueda haber exploración minera? ¿Conversan, digamos, entre los ministerios de Energía y Minas y el Ambiente y todos los demás actores? Porque también es posible que cada quien quiera cumplir su partecita del trabajo, pero de repente no tienen la visión general
¿no? Del impacto de que una decisión no se tome hoy día, sino dentro de 3 o 4 meses. No sé si alguno de ustedes quiere comentar eso. Sí, ahí justamente, Flora, es un tema de gestión pública, ¿no? Todos somos conscientes que a veces cada ministerio quiere imponer una cuota de poder, ¿no? Si bien podríamos decir, oye, es algo natural entre las personas, no debiera hacerlo en la administración y la gestión pública, ¿no? En realidad, todos los ministerios debieran estar coordinados y alineados con un mismo objetivo, bajo una misma directriz, pero ese es el mundo del debiera ser, ¿no? Por ejemplo, en el tema, cuando en algún momento salieron los ECA para aire o incluso los ECA para agua, muchos decían, oye, pero ¿esto en qué momento ha sido socializado con los sectores? Porque pareciera ser algo impositivo desde el sector ambiente, pero que en el caso específico, por ejemplo, de EKR, que pareciera de imposible cumplimiento. O sea, tendríamos que, o sea, no se ha hecho una evaluación de calidad regulatoria en el cual se establezca o se verifique cuáles son los impactos económicos de la aplicación de esa norma. Porque, por ejemplo, en el caso de los ECA, cuando en algún momento, y ahorita ya se modificó, pero cuando se aprobaron, pues, oye, tendría que parar mi producción de mi refinería, de mi fábrica, reconvertir toda la tecnología para cumplir los ECAs. Que no estaría mal, pero no me puedes obligar o exigir sin que haya un periodo de adecuación, sin que haya una socialización en la aplicación, en la gestión, en la gesta de esta norma, porque claro, no debiera ser impositivo. Entonces, muchas veces lo que pasa en el Perú es que las normas son dadas desde un ministerio, desde el gobierno, pero lamentablemente no hay una debida retroalimentación de parte o con justamente los administrados que finalmente son quienes debieran cumplirlas. Entonces, eso es algo que se trata de hacer con lo que se llama el análisis de calidad regulatoria de las normas, o sea, identificar cuál es el impacto económico, social de la aplicación de una norma, pero bueno, está en el papel. Lamentablemente entiendo que este es un proceso de adecuación, es un proceso de capacitación constante, pero hacia allá debiéramos ir, ¿no? O sea, analizar cuáles son los efectos en la práctica de una norma, no simplemente redactarla, escribirla, copiarme algo que he visto interesante en Australia, en Canadá, en Suecia, y trasladarlo sin ni siquiera hacer una evaluación previa a la realidad peruana. Ajá, Así no sí, funciona. sí, así es. Perdón, Diego, solo quiero leer la consulta o el comentario de Celso Palacios, que dice que gran parte de la presión por tener exigentes y burocráticos procesos de fiscalización y permisología es porque las autoridades de turno o candidatos quieren demostrar a la sociedad que exigen a la minería. Pregunta, ¿no creen que nos faltan los mineros de todas las carreras socializar más y en forma comparativa estos procesos, instancias, tiempos, costos de esos permisos medioambientales de otros países que son competencia de Perú? Digamos, los mismos mineros no sabemos cómo son esos, ¿no? Cómo estamos en esa tabla comparativa. ¿Qué comentas, Diego? También después, Miguel Ángel. Sí, solamente para cerrar lo que comentaba Miguel, en efecto, creo que acá en el Perú existe esta mala costumbre del copy-paste, de considerar de que lo extranjero, porque es extranjero, aplica tal cual a nuestra realidad y debemos copiar los estándares y las disposiciones o exigencias, inclusive en materia ambiental, que, digamos, otros países desarrollados han realizado. O sea, eso no es así. Aquí tiene que haber, como bien decía Miguel Ángel, un análisis de la realidad específica de nuestro territorio. De hecho, inclusive, muchos de los estándares, y tomando el ejemplo de Miguel Ángel, de calidad ambiental a nivel de agua, a nivel de aire, pues, y me centro más en agua, se aplican, digamos, a rajatabla a nivel nacional, y no tenemos en consideración que hay algunas zonas en el país que tienen, por ejemplo, alta contaminación natural, de los cuales se haga lo que se haga, jamás se va a poder llegar a unos estándares de calidad ambiental que simplemente no van a aplicar en esa zona, ¿no? Entonces, eso es importante, legislar específicamente, como bien dice Miguel Ángel, para nuestra realidad, porque de lo contrario, estas sobreexigencias ambientales perjudican el desarrollo de proyectos en el país. Y yendo a la pregunta de Celso, creo que en efecto la única forma de dinamizar
los proyectos de exploración, inclusive los proyectos de explotación a nivel de permisología y reducir los tiempos de tramitación y costos, sin duda tiene que ser una aproximación multisectorial, donde no solo abogados participan, sino principalmente, creo yo, ingenieros, los ingenieros que desarrollan el proyecto, operativos, mina, geólogos, etcétera, sino también sociólogos, ingenieros ambientales, porque de alguna manera, cuando se tramita un permiso, y eso es algo que se ha visto en la práctica, no solo lo tiene que llevar pues el área de, no sé, pues el área de permisos que están solo abogados, y mucho menos, debe haber una participación multisectorial de ingenieros, de sociólogos, que de alguna manera brinden aportes para que se eviten observaciones, que a la larga es lo que más demora cualquier permiso. La gran cantidad de observaciones a los expedientes que se presentan a nivel ambiental, minero, agua, tierras, etcétera. Todo eso se podría evitar si es que hay un análisis multisectorial de diversos profesionales al momento de tramitar cada permiso. Claro, unos dirán, oye, pero eso toma tiempo y genera más costos. Sí, pero quizás la inversión en eso, o el costo elevado en esta etapa te va a reducir los costos futuros que te puede tomar una mayor cantidad de observaciones que subsanar o mayores tiempos que demore la aprobación del permiso, ¿no? Aunque está preguntándole a las personas si tienen alguna pregunta, pero en todo caso, pareciera ser que estos permisos duran como, en la realidad, es el doble del tiempo esperado según los reglamentos, o es de una fecha indeterminada, digamos, la demora. Sí, ¿no? Ahí, Flora, justamente para también cerrar un poco la idea de la comparación con otras jurisdicciones. O sea, quizás recién estamos tomando conciencia de que tener un clima favorable para las inversiones nos permite ser o no ser elegidos para el destino de la inversión, ¿no? Y la regulación juega un papel clave. O sea, debemos internalizar el hecho de que estamos en competencia constante por captación de inversión. Y los que en algún momento han visto o han participado pues, de directorios de empresas, en algún momento extranjeras, o sea, pueden dar fe de que no basta el potencial geológico. O sea, si bastara el potencial geológico, ahorita estaríamos llenos de inversión minera. No es así. En los comités de riesgo, en el análisis que se hace, no solo va por el tema geológico, y como lo hemos visto en la encuesta Fraser, o sea, hay una serie de factores adicionales donde la predictibilidad, la seguridad de las inversiones juega un papel clave. Entonces, hay un caso, por ejemplo, no sé, donde se tenía destinada inversión para hacer un proyecto de exploración de chiquito, o sea, 15 plataformas. Ya se tenía destinada, aprobada en directorio la inversión, se tenía que ejecutar en un año. La permisología se inició incluso un año antes, digamos, lo razonable era, bueno, he iniciado la permisología un año antes, el año siguiente ya debiera tener los permisos hacia mitad de año y mi campaña de perforación va a ser 5 meses. ¿Qué pasó? Fue uno de los primeros procesos de consulta previa en exploración, lo que se estimaba iba a tomar pues en permisología 7, 8, 10 meses, terminó durando 2 años y medio, y cuando ya obtuve los permisos o la autorización, el capital o la inversión ya se había dicho, mira, ¿sabes qué? Oye, no ejecutaste la inversión en Perú ahorita, me la mando para otro lado. Así funciona el mundo. Entonces, son casos así muy, muy concretos en donde podemos ver que en realidad competimos día a día como jurisdicción, como país, competimos con otros países para atraer inversión. Y eso es algo que quizás no estamos internalizando. Y en el caso de los tiempos, como tú dices, todos, si uno lee la norma, y como decía Diego, mira, bueno, son 30 días, son 60 días, todos los que estamos involucrados en minería sabemos completamente que ese plazo no va a funcionar. Y por lo general, los procedimientos están, en la mayoría de sus casos, sujetos a un silencio negativo. Es decir, si llegado cumplido el deadline, no ha habido un pronunciamiento y tú quieres acogerte a algo, es como si no te lo hubiesen dado. Entonces, lamentablemente, uno tiene que esperar sentado, haciendo gestiones, coordinaciones, presiones con el evaluador para que resuelva. Porque si no es así, es como si no me lo hubiesen aprobado. Entonces, el tema es justamente eso de los silencios en las aprobaciones automáticas, ¿no? O sea, el silencio positivo es
es un mecanismo para que el evaluador o el funcionario también sea mucho más célere, ¿no? Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, lo que se trata de hacer es todo a silencio negativo y de evaluación previa. No aprobaciones automáticas, no silencios positivos. Y eso es contraproducente definitivamente. Ok. Y de todos estos permisos que hemos estado comentando, ¿hay alguno que es especialmente más complejo? Tal vez sea el de la consulta previa, porque ahí es como un poco más difícil predecir los tiempos de la realización de esta consulta. Sí, a ver, sobre ese punto yo creo que, por lo menos y centrándonos solo en el aspecto de exploración, creo que dado como se han regulado, como están las normas en materia de desarrollo de proyectos de exploración actualmente, creo que obligan más al inversionista a dar un paso más en la gestión de sus permisos, es decir, dar un aporte adicional a lo que normalmente antes de la entrada en vigencia de la ley del reglamento de consulta previa debía considerar. Y esto es importante de cara al análisis de costos que debe tener cada proyecto. Por ejemplo, actualmente para cualquier proyecto de exploración que esté en el área de un terreno o de un distrito donde se encuentra un pueblo originario, tiene que ya de antemano tener en cuenta que puede ocurrir un proceso de consulta previa en la zona, dependiendo de que si es que ha ubicado sus plataformas de perforación en áreas donde este pueblo originario ejecuta sus actividades económicas, sociales. No importa, o digamos, no es relevante el hecho que pueda tener previamente un contrato de terreno superficial con este pueblo originario. ¿Por qué? Porque este contrato de uso de terreno superficial no enerva el hecho de que pueda existir una afectación a los derechos colectivos que puede estar ejerciendo sin siquiera inclusive ser consciente de ello esta comunidad campesina que puede tener la calificación de pueblo originario. Esta suerte de información no está en las normas. Esto nace básicamente del proyecto por proyecto y del tipo de comunidad o pueblo originario que tengamos al frente. ¿Eso qué genera? Que eventualmente información en materia de pueblos originarios tenga que ser elaborada y levantada por el propio titular del proyecto. Porque si los que conocemos las normas de consulta previa, muchas de las regulaciones que están ahí están abocadas a que sea el Estado peruano quien realice el proceso de consulta previa, levante la información y eventualmente determine la procedencia o no de una autorización para explorar, en el caso de exploración. Pero lo que nos dice la norma es que para que esa etapa que tiene el Estado a su cargo sea dinámica y sea rápida, el administrado tenga que muchas veces presentar más información y elaborar información de forma privada que de alguna manera coadyuve a hacer esa evaluación del Estado, porque lamentablemente el Estado no, se encuentra limitado en recursos y en información para poder realizar este levantamiento de información rápida. Esto implica, por ejemplo, que los titulares de proyectos de inversión tengan que hacer un propio estudio de afectación de derechos colectivos, una caracterización de pueblos originarios en base a las normas del Ministerio de Cultura, cosas que en la norma no están establecidas de tal manera y el administrado no tendría por qué incurrir en esos gastos. Pero lo cierto está en que si quiere que el proyecto que, digamos, eventualmente estaría sobre un área del pueblo originario salga adelante, tenga que hacer ese análisis. Aparte es una ventaja porque ese análisis previo también va a permitir saber a los geólogos dónde específicamente ubicar sus plataformas y dónde no. Cosa que se lo puede saber de antemano y no esperar al momento en el cual el Estado entra en acción para determinar la procedencia o no de una consulta previa y ahí levantarse recién ese problema, ¿no? Entonces, en efecto, es un costo adicional, pero que a la larga puede tener más beneficios al momento de desarrollar el proyecto de exploración, ¿no? Miguel Ángel, ¿querías comentar algo? Sí, no, el tema de consulta previa es un tema definitivamente bastante delicado, pero justamente como decía Diego, ¿no? O sea, la oficina que está a cargo justamente de los procesos de consulta previa también es la misma oficina que ve conflictos sociales. Entonces, se imaginarán en la coyuntura actual de que es bastante complicado que los funcionarios que están en esa oficina, pues, se den el tiempo necesario para hacer todas las funciones o para abordar todas las funciones que les son encargadas. Entonces, hay un tema también de función pública, ¿no? De empoderar a los funcionarios públicos, de darles los recursos suficientes
muchas veces uno, como administrado, como asesor de empresas, se queja, no cumplen con los plazos, pero si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de ir a la oficina de un ministerio, puede ver que hay una ruma de expedientes a cargo de una sola persona. Entonces ahí uno se sensibiliza también porque dice, ok, o sea, este señor evidentemente está retrasado en su trabajo porque está rodeado de expedientes que tiene que evaluar. Y en el caso de consulta previa, un caso, digamos, que llama la atención y que también viene por un tema de temor de los funcionarios públicos, que es algo muy, muy común, pero es muy común porque, claro, los funcionarios públicos que a veces toman buenas decisiones terminan siendo investigados por sus órganos de control. Cuando salen de sus cargos, nadie asume su defensa legal. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a un funcionario público que tome decisiones si al día siguiente o cuando deje su puesto va a estar lleno de investigaciones? Y en este caso en particular, por ejemplo, y sin ser abogado, cualquiera podría entenderlo. Si tenemos un proyecto, ¿no?, ya sea de exploración o explotación, que quiere hacer alguna modificación en su proceso productivo, pero que no implique una ampliación de área, o sea, el área efectiva de mi proyecto no va a incrementarse. O sea, la lógica me dice no va a haber ninguna afectación adicional a pueblos indígenas porque el proyecto no está creciendo. O sea, todas las modificaciones o la implementación de nuevos componentes se va a dar dentro de la huella que originalmente ha sido debidamente aprobada. Pero sucede mucho de que algunas direcciones en algunos ministerios sienten temor de decir, ok, si apruebo esta modificación, mañana más tarde me va a mandar una carta un congresista, una ONG, y me va a decir, oye, ¿por qué no han evaluado si corresponde consulta previa o no? O sea, la respuesta lógica es, oye, no hay ninguna afectación porque no estoy ampliando ningún tipo de área. Todas las modificaciones las estoy haciendo internamente. Y muchas veces lo que ocurre es que, claro, esa dirección tiene que solicitar una consulta a otro órgano para que le diga, ok, no se necesita consulta previa, pero en ese ida y vuelta de entre dirección y dirección, estamos hablando pues de 3, 4, 5, 6 meses. Entonces, definitivamente todo eso afecta el timing que se tenía planificado para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Sí, Mauricio Salinas ha puesto ahí un mensaje. Si en algún momento se planteó la posibilidad de incluir en los convenios por uso de terrenos superficiales con comunidades calificadas como pueblos indígenas, la aceptación del proyecto y la declaración de no afectación a derechos colectivos como un reemplazo del proceso de consulta previa. ¿Qué opinan? Sí, particularmente yo creo que no, Gracias, Mauricio, ¿cómo estás a los tiempos? A ver, en realidad creo que no es esa declaración incluida en el contrato no enerva la eventual obligación del Estado en realizar un proceso de consulta previa, básicamente porque estos derechos, que son los derechos colectivos de los pueblos originarios, tienen un carácter irrenunciable. Es decir, por ejemplo, el derecho colectivo vinculado a las celebraciones culturales, por ejemplo, que puedan tener una festividad en un APU determinado. Y yo justo en ese APU determinado, porque así lo diseñaron o porque así diseñó el proyecto, quiero poner una plataforma. Lógicamente voy a tener que tener un contrato de uso de terreno superficial sobre esa zona y he incluido una cláusula de no afectación de derechos colectivos. Obviamente la comunidad o el pueblo originario va a estar muy incentivado a suscribir una cláusula dentro de ese contrato que diga que no afecta a sus derechos colectivos, a pesar de que sí lo haga, porque obviamente va a tener un beneficio económico, ya sea por mano de obra o por otros beneficios sociales que puede haber producto del desarrollo de un proyecto minero ahí. Es por eso que esta suerte de contradicción de intereses y porque las normas de consulta previa buscan preservar y proteger los derechos colectivos, que el Estado no puede considerar la incorporación de una cláusula de renuncia de los derechos colectivos como una situación de, digamos, renuncia al proceso de consulta previa se aplica. Lo cierto está en que la inclusión de esa cláusula sí ayuda a la determinación eventual de una existencia o no de afectación, más que una suerte de exoneración o eximente de un proceso de consulta previa, contribuye a sustentar que no hay una afectación de sus derechos colectivos, pero no es
que elimina el proceso de consulta previa, porque imaginemos que el Estado advierte de que sí existe una afectación y que la comunidad o el pueblo originario no voy a utilizar el término mentido, pero digamos no ha advertido correctamente cuál es el alcance de su derecho colectivo y que ejerce en la zona. Entonces, sí ayuda, sin duda es un elemento más que contribuye a esto, pero creo que más que la cláusula, esta cláusula tiene que estar respaldada por un estudio técnico, un estudio de una consultora especialista en derechos colectivos que de alguna manera respalde la declaración que se incluye en ese contrato. No puede ser solo esa declaración por sí misma para que se elimine el proceso de consulta. Debe haber un análisis un poco más técnico. Y ese análisis técnico más esta eventual incorporación en el contrato ser evaluado por el Estado, porque el Estado al fin y al cabo es el que va a determinar si existe o no una afectación. Pero, claro, es más fácil, digamos, o por lo menos vas a tener una respuesta más rápida de si sí o si no va a un proceso de consulta previa si presentas estos elementos adicionales de juicio, ¿no? Que usualmente no se presentan porque, digamos, no está en la norma, no hay una obligación del administrado de presentar esa información. Con lo cual vuelvo al punto inicial que comentaba, ¿no? En este tipo de proyectos de exploración que puedan estar sujetos a consulta previa, desde mi punto de vista, el inversionista tiene que dar un paso más allá de lo normal, en el sentido de una inversión adicional para tener más información que en otro caso o un proyecto regular. Miguel. Sí, no, completamente de acuerdo con Diego, ¿no? Yo creo que ninguna empresa seria, digamos, va a tratar de limitar el inicio de un proceso de consulta previa, ¿no? O sea, ahí sí creo que el tema es bastante claro en el sector. O sea, nadie pediría, entre comillas, simplificar cuando está en juego un derecho fundamental como es un derecho colectivo, pero lo que sí se pide, obviamente, es que se cumplan los plazos, que se cumplan cada una de las etapas. Y una empresa ¿por qué? Porque, claro, el derecho o el acceso al terreno superficial no necesariamente implica que se respete un derecho fundamental o colectivo. Y segundo, con mayor razón, cualquier empresa, digamos, que ya tenga un acceso al terreno superficial y haya desarrollado una gestión social adecuada, incluso el mismo proceso de consulta previa te permite un término anticipado cuando el mismo pueblo indígena está de acuerdo con el proyecto, ¿no? O sea, ya no se va a una etapa de diálogo, se puede terminar anticipadamente, y eso sí te lo permiten las normas, te lo permite el propio proceso, las normas que están involucradas en el proceso de consulta, y así ha ocurrido muchas veces, ¿no? Cuando una empresa tiene un buen relacionamiento con la comunidad, que es calificada como pueblo indígena, se ha terminado anticipadamente el proceso de consulta porque la comunidad calificada como pueblo está de acuerdo con el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que, como repito, una empresa que ha tenido un buen relacionamiento y en general el sector está convencido de que no se debe limitar el proceso de consulta previa, sino establecer las pautas necesarias para que se cumpla adecuadamente. Sí, una curiosidad, y ya están censadas todas las comunidades originarias, ¿no? Porque entendía que era como algo que estaba en proceso en el Ministerio de Cultura, o todavía en algunos, no sé, en algunos departamentos se habrá llegado a todos. ¿Cómo ven eso? No sé si es un tema que ustedes ven con detenimiento o no. Y ahí, sin ánimo de cortarle a Diego, rapidito, es complejo. O sea, la base de datos de pueblos indígenas es totalmente dinámica y no es cerrada. Entonces, en la práctica ocurre muchas veces que incluso una unidad minera no advierte que de repente una comunidad campesina vecina ha sido calificada como pueblo indígena e incorporado a la base de datos. Eso ha pasado en muchos casos. Y recién cuando están en gestión o en desarrollo de los permisos para hacer alguna modificación se dan cuenta, oye, ¿y esta comunidad vecina la ha incorporado en la base de datos? Es un proceso complejo. Ahora, ¿por qué es una base de datos dinámica? Porque en realidad esta base de datos no es constitutiva. O sea, constitutiva en el sentido de que quien está en esa base de datos, solamente ellos pueden ser pueblos indígenas. No, porque en realidad hay criterios subjetivos y objetivos para calificar a un determinado colectivo como pueblo indígena. Entonces, es un tema muy complejo y que se tiene que tomar con pinza. Okay, sí. Diego, ¿querías comentar algo? Sí, totalmente de acuerdo con Miguel Ángel. Creo que hay que tocar con pinzas la información que está en esa base de pueblos originarios,
A ver, en el mundo ideal, y si el Perú tuviera los recursos necesarios para ello, y porque la voluntad entiendo que sí la tiene, el Estado peruano podría catastrar y identificar a todos los pueblos originarios que hay en el país y levantar una catastro oficial y definitivo. Pero, como bien dice Miguel Ángel, esto no es así, es dinámico el registro que tenemos en el Ministerio de Cultura, lo cual hace que de alguna manera, para el caso en concreto que estamos conversando ahora, para el Ministerio de Energía y Minas sea bastante difícil poder a ciencia cierta determinar la ubicación del pueblo originario, porque tienes pueblos originarios que inclusive a veces pueden ser nómades. Entonces, no tienes una georreferenciación específica de su ubicación, con lo cual, en muchos casos, necesitas recurrir a información de campo o a información de otras fuentes que de alguna manera le permitan tener al Ministerio de Energía y Minas, en su caso como rector del otorgamiento de un permiso minero, determinar a través de la Oficina de Gestión Social dónde están ubicados y si existen este pueblo originario, si digamos, cumplen con los criterios objetivos y subjetivos que mencionaba bien Miguel Ángel, y recién ver si es que procede o no procede una consulta previa ante una afectación de sus derechos colectivos. En el mundo ideal sería excelente, principalmente para el administrado, sobre todo inversionistas extranjeros, que simplemente vayan a la base de datos que está publicada en el Ministerio de Cultura y ese sea el panorama completo de los pueblos originarios que hay en el país y, lo que es más importante, dónde están ubicados. Pero eso no hay. Y hay muchos pueblos originarios que inclusive están registrados y no quisieran estar registrados porque saben que les limitan la inversión en sus terrenos superficiales. Como hay otros que quieren, a como de lugar, incorporarse en el listado por los beneficios que también en materia de negociación les pueda servir de cara a nuevos proyectos, no necesariamente mineros. Entonces, esto hace que cuando gestionemos nuestros permisos tengamos la base de datos, digamos, a la mano siempre, pero también tener información adicional, información de campo, información elaborada por la propia empresa, y que puede ser levantada de forma paralela a la información necesaria para el instrumento de gestión ambiental, cosa que se ahorran costos de viajes o de profesionales en campo, ¿no? Pero sí, lamentablemente no tenemos un listado cerrado, ¿no? Okay, muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias.